Hemos invitado a Ercilia Castañeda, ex candidata a la Asamblea Nacional, y la hemos invitado para analizar la situación del movimiento Pachacuti en estas elecciones. Bienvenida, Ercilia, qué gusto tenerle aquí. Mi estimada Amanda, muy buenos días, muchas gracias por este espacio. Qué importante es pues saludar a nuestra querida Imbabura y no solamente Imbabura aquí en Ecuador, sino también pues nuestros paisanos, nuestros compatriotas están en diferentes partes del mundo y las redes sociales nos permiten estar aquí y más allá también, Así pues es, ese es el privilegio de somos las redes omnipresentes. sociales. Así es. Bienvenida, Ercilia, qué gusto tenerle aquí. Pues nosotros queríamos un poco conversar con usted acerca de la lamentable situación que pues podemos ver del movimiento Pachacuti. En Imbabura no saca un curul. Vemos que en el 2021 obtuvieron 27 asambleístas y ahora pues haciendo un análisis profundo sacan 5. ¿Cuál es su lectura, estimada Ercilia? Bueno, pues aquí es muy importante puntualizar las acciones de ilegalidad que promovió desde el primer momento de la convocatoria de parte del exclusivamente la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, apoyado por el Pleno del Consejo. Recuerde que en el Código de la Democracia, en la transitoria tercera, literal si no recuerdo mal, establece pues la paridad horizontal desde la subsiguiente elección, el 2021, y posteriormente el Tribunal Contencioso Electoral nos dio pues oídos y efectivamente la ley es tan clara que no había para dónde interpretar. Primera cuestión. Segunda cuestión, en ese mismo Consejo Consultivo tomó la decisión pues que las autorizaciones para la campaña lo iban a realizarse de una manera diferente en función de que las listas tengan todos los papeles listos, cuando en el artículo 11 de la Constitución establece que nadie podemos ser discriminados y todas las organizaciones políticas debíamos a un derecho a un trato igualitario. En esa parte, de la misma manera, las quejas llegaron al Tribunal Contencioso Electoral y por ser tan atípico en los 44 años de la democracia, no se ha vivido una muerte cruzada, por un lado. Por otro lado, pues habiendo estas arbitrariedades que no ha parado. De la misma manera, el voto telemático ha fallado en su totalidad. ¿Por qué hago este hincapié, mi estimada Amanda? Son factores externos, arbitrarios que ha tomado, con decir de que del resto de las listas, el único movimiento político que no tuvo candidato presidencial por decisión de la señora presidenta, no logró inscribir la lista de candidatos nacionales del binomio y a la vez también asambleístas nacionales, porque se atribuía de que el reglamento que estaba elaborado venía de un tribunal que no era reconocido por el Consejo Nacional Electoral, cuando sabe expresamente que sí estuvo legalizado, que si bien es cierto hubo conflicto interno en el momento de la elección de la nueva coordinación, de la nueva estructura. Es verdad, es cierto. Sin embargo, el propio régimen orgánico de lo nuestro establece que mientras no sea reemplazado legalmente, la directiva, la coordinación en funciones tiene toda la potestad legal. Pero se hizo también esta interpretación antojadiza, que lo cual no permitió que se inscriba. Al no permitir que se inscriba, el movimiento Pachacuti en el país fue el único movimiento que no pudo hacer la campaña a ese derecho de 36 días de campaña. El 12 de julio autoriza a que todas las OPs inicien la campaña. Y cuando el movimiento Pachacuti, nosotros con la lista provincial, al no tener candidatos nacionales, iniciamos el 8 de agosto. Son 4 semanas de campaña que todas las OPs caminaron. Es como si a nosotros en una carrera de 5 kilómetros, 4 kilómetros le hacemos al que está compitiendo adelantar y inicia el otro haciendo adelantar. Es obvio, pues son desventajas políticas, inclusive mucho más peor, es muy preocupante pues que un Consejo Nacional Electoral que no haya dado las garantías, que no haya actuado de una forma apegado a la Constitución y a la legalidad. Nosotros eso el día sábado 19 de agosto expresamos a los
representantes de la OEA este malestar de cómo se llevó este proceso electoral. Y tanto es así, por ejemplo, el voto telemático también. Entonces son, y hablando solo de estas elecciones, las elecciones anteriores también, pues ha habido de la misma manera muchas irregularidades. Lamentablemente, el Consejo Nacional Electoral de una u otra manera está con un paraguas también cubierto porque el próximo año es año electoral. Lo propio, lo más sensato sería que los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral sean elevados a un juicio político que ya estuvo tramitando en la Asamblea Nacional y eso no se va a darse. Pero bueno, en fin, los resultados a nivel nacional, si bien es cierto, hubo también conflictos internos, sin embargo, consideramos que eso ¿Cómo les ha afectado los no nos ha conflictos afectado porque internos? Porque ustedes no tuvieron candidato a la presidencia. El Pachacuti es un brazo político del movimiento de la CONAIE. bueno, ¿Ustedes cómo problemas pueden? internos siempre lo hay en todas las organizaciones ¿Ustedes políticas. creen que ha Sin sido este movimiento embargo, como secuestrado por esta ideología de la derecha? ¿También ustedes creen que les afectó de que los últimos asambleístas que ustedes tuvieron en la Asamblea Nacional hayan apoyado abiertamente al gobierno de Lazo? bueno, ha habido el accionar de los asambleístas, si bien es cierto, pero lo más importante que la ciudadanía debe conocer es que el Consejo Nacional Electoral no permitió, encabezada por la señora presidenta, no permitió inscribir ni al binomio, no permitió que se firme la alianza, no permitió que se inscriba asambleístas nacionales. ¿Por qué? Porque, como decía hace un momento, que el reglamento era aprobado por un tribunal que no era autorizado. Pero paradójicamente nosotros con ese reglamento nos inscribimos. ¿Cómo es posible que el reglamento sirve para inscribir a la lista de candidatos asambleístas provinciales y para inscribir a la lista de candidatos asambleístas nacionales o al mismo binomio o para firmar un una alianza no era válido? Entonces, mucho más allá considero que después de conocer esta situación, pues hubo una interpretación, jugamos en una cancha inclinada que muy complejo. Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta que siendo nosotros la lista con todas estas desventajas, con todas estas arbitrariedades apoyadas o comandadas por el propio Consejo Nacional Electoral. Recuerda que en la provincia de Imbabura, el movimiento Pachacuti, concluimos en el 5.º puesto, con una semana de campaña versus a que el resto de partidos y movimientos políticos tenían cinco Cómo le semanas. afecta al movimiento Pachacuti estas disputas internas? ¿Han hecho ustedes un análisis acerca de aquello? No, porque la verdad es que en el corrido de todas las visitas que hemos hecho en los 6 cantones, la ciudadanía ni siquiera estaban enterados. Entonces, en tal decir de que puedo decir con toda la seguridad del caso Ustedes que tienen el un voto conflicto duro, interno no ¿no? nos afectó, pero sí nos afectó férreamente la decisión del Consejo Nacional Electoral de una forma desproporcionada que les autorizó el uso de la campaña. Esa sí nos afectó, porque imagínate, eran 4 semanas de campaña que estuvieron haciendo y nosotros no podíamos mover un dedo. No podíamos hacer absolutamente nada porque inclusive una lona que estaba colocada en la ciudad de Otavalo fue retirada. ¿Por qué? Porque por un lado decía que era una campaña anticipada de un día. De un día estoy hablando. Entonces son cuestiones que, esas arbitrariedades que actúan también, pues que no nos ¿Ustedes no hacen parece. una lectura como un castigo que les hiciera la ciudadanía de que en algún momento no han tomado una postura a favor de las demandas de la población y se han vinculado con el oficialismo Diría que no, al menos yo sí estoy en bastante Imbabura? agradecida. En Imbabura no, porque en ningún momento no hubo esa reacción. Más bien pues más bien nosotros nos fuimos más bien por tema de las propuestas y realmente algo cuestión que sí me ha dejado preocupada también, pues que el Consejo Nacional Electoral, si nosotros vemos el acta de la reunión del 12 de julio, ahí establece que autoriza la campaña para los binomios presidenciales para que la ciudadanía conozca el plan de trabajo, dice. Pero en cambio a los asambleístas provinciales no nos autorizan. ¿Por qué? Si los miembros son del primer poder del Estado, quienes deberían, vamos a ver, de hecho, conocer. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la asamblea es patio trasero?
¿Qué es? Entonces, ¿cómo es posible que no hubo debate desde el Consejo Nacional Electoral para conocer las propuestas? ¿Por qué cree que el Desde Consejo Nacional Electoral ha estado bloqueando la participación de Pachacuti? Ahí tendría que preguntarse a la propia señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, el Comité de Niños y Adolescentes de la provincia de Imbabura organizaron un debate. Porque es una lectura bastante subjetiva eso de pensar de que les están bloqueando. No, yo estoy diciendo con legalidades, no es subjetivo, mi estimada Amanda. El hecho de que el tema de paridad le haya tomado a la ligera y hecho, "Vea, ¿sabe qué? No Pero lo corresponde para hizo este con periodo". todos los partidos. Ahí más bien, Lo pues hizo con todos, ¿no? Al final de todo, no, no es solo. una forma, no, Ujú, ahí yo pienso que eso es una irresponsabilidad también, no asumir la responsabilidad, ujú. cuando ellos como autoridades debían tener muy claro el tema de la normativa, la ¿Y constitución, Atamay no el es tema de la del no, no movimiento es del movimiento indígena? Pachacuti, no representa el movimiento Pachacuti, y esto no ha sido solo en estas elecciones, recuerde que en las elecciones anteriores también hubo irregularidades y por eso pues está pues en la mesa el juicio político, lo cual vemos que ni siquiera en este periodo va a ser procesado, porque el próximo año es año electoral y la ley determina que durante el periodo del año electoral no se puede hacer ningún procesamiento, pero bueno, esto al parecer va a quedar impune y entonces estamos dando con datos, inclusive en las actas constan que solamente los candidatos presidenciales tienen pues este Ujú. derecho a dar conocer los planes de En trabajo este y momento. decía pues que, por ejemplo, la niñez y adolescencia organizó el debate. Según lo que conocíamos, estaba confirmado todos los candidatos y la única candidata que dio presencia por respeto a nuestros niños y adolescentes, porque ellos son nuestro presente y el futuro, fuimos del movimiento Pachacuti. Sin embargo, con todos estos resultados nos da bastante claridad porque en un cierto momento nosotros también de pronto teníamos una lectura errada que decía que... el conflicto interno de ustedes va a ser, es como decir al enfermo, la culpa es por ti. Mm. Entonces, eso nosotros no podemos cargar la culpa, sino más bien pues que esta de una de otra manera hubo factores externos muy fuertes, muy adversos para el movimiento Pachacuti. No sé si coincidencialmente, esperemos que haya sido una coincidencia Ujú. así, pero una sobre otra, fue demasiada carga externa que nosotros llevamos, por eso al menos como Ercilia Castañeda jamás vamos a aceptar que diga los resultados de Pachacuti es por conflicto interno. Es como decir a un enfermo, decir, ve, sabes que estás enfermo por tu culpa. No Pero podemos ahorita en decir este eso. momento Y el movimiento Pachacuti se presentó a elecciones con una cefalía. No hubo coordinador, no hubo un coordinador, un líder que pueda encabezar esta campaña electoral porque obviamente hay disputas internas no, porque en este esas no las momento hemos tenido. No, no, todavía no se ha una cosa es que la posesionado directiva Churuchumbi. Ustedes, la ¿cuándo? directiva no hemos, a ver, la directiva en funciones está. El compañero Marlon Santi está reconocido legalmente y eso dice el régimen orgánico. Él es el coordinador mientras no se ha reemplazado legalmente. No ha sido Y las reemplazado y el elecciones día que de se hoy hicieran, la se elección con realiza la Churuchumbi. audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral y será la instancia de que decida en última instancia cuál es el destino de ese proceso electoral. Pero yo sí puedo decir con toda la certeza, porque hemos caminado una semana en la provincia de Imbabura, no nos afectó el supuesto conflicto interno. No nos afectó. Y tanto es así que con una semana de campaña estamos en quinto lugar, cuando otras organizaciones que ¿Por qué tenían cree que no se cinco. reconoció a las elecciones que eligieron con alta votación al señor Churuchumbi? Bueno, ahí más bien pues hubo algunas cuestiones, como en cualquier casa hay conflictos al cual tampoco nosotros estamos legitimando, rechazamos cualquier actitud de violencia, eso no puede existir ni en ninguna de las casas políticas, sociales, organizativas, no lo debe existir y en ese sentido pues más bien nosotros seremos muy respetuosos, las instancias, entendemos que las dos partes presentaron los recursos, los alegatos respectivos y entonces será pues la instancia en este caso
porque recuerde que fueron presentados dos recursos, tanto por la vía judicial como también por la vía electoral. En el tema judicial, personalmente, no estoy de acuerdo. Sin embargo, pues tendrá sus motivos los compañeros haber presentado. ¿Por qué? Porque este es un proceso electoral, lo cual debió haberse presentado ante el Tribunal Contencioso Electoral. Esa situación, esta mañana se va a llevarse la audiencia. Esperemos pues que ya sea una resolución definitiva y en cualquiera de las condiciones, cualquier resolución que sea, pues más bien como estructuras provinciales las acataremos y de ahí más bien es para dar continuidad, porque de lo contrario, más bien trata de decir de que de pronto hubo estas afectaciones, al menos insisto, en la provincia de Imbabura, con decir que la ciudadanía ni siquiera estuvieron enterados de tal situación y como en toda casa hay problemas y eso más bien hay que superarlo, hay que seguir caminando y más bien pues ya nos toca ir preparando para las elecciones del 2025, ya el próximo año ya entre febrero, marzo ya saldrán las convocatorias a elecciones, entonces ahí hay que ir apostando, esperemos pues que haya esta imparcialidad y a la vez también pues que con nuestros compatriotas que están en el exterior, esto igual de la misma manera algunos conocedores ha dicho atraería problemas legales, jurídicos, porque el voto telemático no funcionó, ahora hay una nueva ¿Y fecha, ustedes ¿cuándo como se Pachacutic posesionarán? también van a apoyar esa demanda que están haciendo los ciudadanos en el exterior, los migrantes? Nosotros Se va a como repetir el voto. prácticamente se va a repetirse el voto. Nosotros nos reunimos el día de mañana a las 9 de la mañana en Consejo Político Nacional. El compañero Marlon Santi como coordinador legalmente reconocido, él ha convocado y ahí se analizará la situación, tanto la segunda vuelta, la valoración de este proceso electoral, cuanto también pues esta nueva fecha, digamos, en el voto exterior, porque estaría dependiendo seis Ujú. asambleístas del exterior y una curul de asambleístas nacionales y eso pues sí cambia el tablero y en ese sentido pues ya una vez que conozcamos la resolución con la participación de mayoría de las provincias nosotros estaremos informando, pero lo cierto es que nosotros queremos extender un agradecimiento profundo por ese voto de confianza. Para nosotros una caminata jamás ni en el movimiento Pachacuti ni en a nivel nacional desde el retorno de la democracia en los 44 años, ha vivido pues una semana de campaña, pero nosotros hemos llegado pues a ese sentir, a ese corazón del pueblo imbabureño. En una semana tenemos 17.175 votos en la provincia de Imbabura con un trabajo de una semana y eso para nosotros es bastante Y satisfactorio. ustedes van a conversar, van a hablar, van a discutir sobre la postura que van a tener en esta segunda vuelta de apoyar a algún candidato de las dos posturas que están en este momento disputándose la presidencia. Bueno, no diríamos, diríamos que sí, físicamente son dos candidatos, pero hay que Hay tomar en uno que cuenta que está son en de la misma progresivo. corriente, son de ¿Por la qué misma son de la corriente, misma corriente? eso pues son de la misma corriente porque los dos tienen origen la lista 35, si bien es cierto, en un momento se fraccionaron, la Claro, son 35 facciones de son una de facciones de un derecha, lado, facciones de otro lado, pero son y distintas, ¿no? mucho más crítico que ha demostrado, ¿no? Personalmente yo he escuchado con mucha preocupación a los dos candidatos. Por un lado, se dice que estarían regresándose al proceso o a la estructura del manejo de la seguridad a través de los ministerios coordinadores, que ya lo hicieron anterior y que lo van a volver a hacer. Al parecer, una de las candidatas no recuerda o no sabe o no conoce la realidad. ¿Por El qué? Ecuador no está viviendo, no es lo mismo que hace 10, 15 años. Hoy por hoy, comandado inclusive por ellos mismos, el crimen organizado, el narcotráfico está controlando el país. Entonces la Mm. situación es diferente. Entonces no nos puede decir, vea, vamos a hacer lo que es terrible. Es terrible, es que no conoce, no, eso está diciendo que la candidata no conoce la realidad del país, por un lado. El otro, en cambio, he escuchado también, pues, otra de la propuesta dice que, no, pues dice, en tema de seguridad lo vamos a elevar a una consulta popular y con eso vamos a solucionar. Terrible.
Terrible, porque imagínese cómo o querer pretender una ¿Y cuál situación sería, según el tan delicada, Pachacuti, cuál sería tan como la delicada, solución para el tema de la seguridad? tan delicada ¿Cuáles han sido para las concluir. propuestas de A ver, Pachacuti? ya vamos a recordarles por cuál fue nuestra propuesta. Dice, solo para el segundo candidato a consulta popular, llevar a un populismo, eso es muy preocupante. Imagínense, en cualquiera de las condiciones, un presidente electo está con un nivel de popularidad y la gente, y hay que ser consciente, estadísticamente está comprobado que el voto más emocional que racional. Como Movimiento Pachacuti nosotros hemos planteado que no es necesidad ni regresarnos al pasado, ni tampoco ni a un populismo, sino más bien que amerita de decisiones políticas serias, concretas, que está tanto en las manos del Ejecutivo como también en el Legislativo. En el Ejecutivo debe de tener toda la disposición de toda la política de el control fronterizo. En el judicial está el manejo del control de los centros penitenciarios, la rigurosidad con toda la firmeza del caso. El legislativo, coordinando con el ejecutivo, debe asignar presupuestos para la fuerza pública, en especial para la Policía Nacional. Requiere de recursos tecnológicos, recursos económicos. Entonces, cosas que a nosotros sí nos preocupa cuando actores políticos que están ya 2 décadas y quieran venir a improvisar, eso es muy preocupante, que no tomen el tema de la inseguridad con mucha seriedad, sino más bien está a cómo le pesca a río revuelto los El votos. gobierno de la Revolución Ciudadana sí se la tomó con bastante seriedad porque redujo de un altísimo porcentaje de inseguridad y lo entregó al presidente Lenín Moreno con un bajísimo índice de homicidios y ahora estamos triplicando y cuadriplicándolo. Tendríamos que conversar acerca de Sí, los planes tendríamos que de decir seguridad, cositas, pero el país ha pero sido el único periodo en el cual ha tenido, pues, de sol- crímenes organizados como asambleístas, como subsecretarios. Eso también hay que decirle al país. Entonces, imagínense que a ese nivel no sé, alianzas y estas alianzas que han tenido, alianzas clandestinas ha tenido, pues ha llevado a esta situación. sí Entonces, sería hay cifras que interesante hay que analizarlo, hay analizar. cifras que analizarle y por qué estamos en esta situación a un descontrol Un que líder, ha llegado. hace poco lo entrevistó a un medio de comunicación internacional, lo entrevistó a un líder de Pachacuti y de la CONAI y mencionaba que Pachacuti en este momento está secuestrado por la derecha. ¿Qué opina usted? Bueno, al menos nosotros aquí, de lo que se conoce con la provincia de Imbabura, el accionar, el nacional, no lo hemos sentido eso, y no sé de qué derecha, de lo que sé, lo que sí, nosotros más bien ha habido pues este planteamiento, siempre pensar en función de país, para que hay que escuchar, no podemos satanizar ni a la empresa, ni tampoco podemos dejarlo a un lado a los obreros, a los trabajadores, a las mujeres. Entonces es muy importante escuchar la vocería de todos los frentes y establecer políticas públicas apegados bastante a la realidad para este periodo de transición, que es prácticamente, decíamos, de año y medio, no va a ser ni del año y medio, al parecer incluso Es la asamblea se instalaría en mes de diciembre o a finales de noviembre. Entonces eso también pues que mucho deja en el limbo el tema de la fiscalización, ujú. aunque también se decía que a través de decretos de leyes no ha habido. Entonces más bien también pues que el gobierno no ha dado respuesta. Se decía que la Asamblea Nacional obstruía todo, sin embargo en estos meses se ha dado cuenta que tampoco sin la Asamblea no ha Van a habido mayor debatir el día reacción. de mañana un poco para reconducir ustedes que se puedan presentar como una opción política para el 2025. Nosotros ya más bien desde ya plantearíamos con algunas lecciones aprendidas que sí nos quedan en los territorios. Obviamente que hay errores, ¿no? Internamente también. Sin embargo, nosotros debemos pensar en función de país, mucho más allá de pensar solamente como movimiento Pachacuti, sino cómo damos esta alternativa a salir a esta crisis institucional, a una crisis política, la crisis económica que vive el país. Y como siempre, pues ha sido característico el movimiento indígena, el movimiento Pachacuti
siempre hemos estado planteando, pensando, repensando en la mayoría de los ecuatorianos, y esa será la característica. Por eso, pues nosotros estaremos expectantes de la resolución de esta mañana del Tribunal Contencioso Electoral. Cualquier decisión que sea, nosotros caminaremos pues ya para el día de mañana, y tan rápido, imagínense, en cuestión de 24 horas vamos a acelerar, y de ahí ya tendríamos que, ojalá ya en los próximos meses tengamos pues ya la de nueva coordinación, o sea, en este caso que le dé validez al proceso electoral, o si nos la resolución otra vez a elecciones, a nuevos procesos electorales. Pero en cualquiera de las condiciones, el movimiento Pachacuti, al menos la provincia de Imbabura, estamos preparados. La semana anterior, el día sábado, ya mantuvimos la reunión, hemos analizado, así como se suele decir, en blanco y negro. Entonces nosotros vamos a asumir con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, porque la situación que vive el país, nuestra provincia de Imbabura, nos demanda de ese trabajo ágil, serio, responsable. Okay. Muchísimas gracias, Ercilia. Qué gusto haberla tenido aquí.